Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Pekudei, porción número 23 de la Torá. Esta es la porción final del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Y recordemos que las porciones que están divididas para completar todo el año, depende de las festividades, del calendario, de si este año es bisiesto o no, que en algunos momentos las porciones van a venir unidas dentro de una semana, 2 porciones por semana o así. Y en esta ocasión, como el año es bisiesto, pues va a estar separada como naturalmente se hace directamente para que pueda cubrir todo el calendario hebreo y podamos estudiar semana a semana la porción en este año que es un poco más largo y tenemos un mes que se llama Adar 2. Y bueno, en esta porción, que es una porción muy puntual, que es una porción que es apenas 2 capítulos y medio, a partir del capítulo 38-21 hasta el capítulo 40, se acaba el libro de Shemot. Finaliza este segundo libro de los escritos de Moisés, de estos estudios, y termina dando cuentas. Termina hablando precisamente de qué se hizo con los donativos del templo, de este oro, de las telas, de todo lo que se solicitó para poder construir el Mishkan, esta máquina en el desierto. Y también da mucha relevancia a las personas que estuvieron al frente, al Bezaleel y a Itamar, que eran las personas que estaban como directores, teniendo a Moisés y esta visión de lo que él vio en los mundos superiores y construida aquí en el Mishkan. Porque recordemos que así como nosotros estamos sujetos a una tercera dimensión, hay objetos en cuarta, quinta, sexta dimensión, mucho más allá, que ese objeto tiene una representación o un reflejo dentro de las demás realidades o dentro de las demás dimensiones, llamémoslo densidades o dimensiones, capas, mundos, pero todo está interrelacionado y por eso todo lo que hacemos nosotros como experiencia humana, todo lo que hablamos, decimos, cómo actuamos dentro de la sociedad, va a tener un reflejo o es el reflejo de las cosas que están en otros planos, en otras realidades. Sabemos que estamos muy acostumbrados a esto de la tercera dimensión, que percibimos un poco la cuarta, en aquello del tiempo, en que lo sentimos relativo, pero en quinta dimensión o en las demás densidades que las tenemos un poco conceptuales, las conocemos únicamente cuando nuestra conciencia está un poco más elevada. Y es difícil, como lo decía Pablo, que he sido arrebatado al tercer cielo y las cosas que he visto no las puedo decir porque no hay cómo describir en este plano o en esta realidad otras cosas. Sin embargo, Moisés aquí ve un Mishkan, ve un sitio en los cielos, ve un sitio en otra densidad, en otra realidad y trae toda la copia de lo que ha visto allí porque debe tener ese reflejo en este plano, en esta tercera dimensión. Y Moisés encarga a estas dos personas, encarga al hijo de Aarón, a uno de los hijos de Aarón, que es Itamar, y encarga a este personaje del que hablamos la semana pasada, que es la sombra de Dios. Y aquí hay algo impresionante y es el tema de los nombres. Según el Zohar, habla que los nombres de Gesed, o que es lo que se representa como Dios, recordemos que está los diferentes mundos, que son estos 4 mundos de la emanación, de la creación, de la formación y de la acción. Y habla que este personaje tenía que estar aquí a cargo de la construcción del Mishkan. Recordemos que el Mishkan es esta máquina que representa al ser humano, donde Dios habita en medio del Mishkan, pero que la representación, como lo hablamos en porciones anteriores, no es simplemente que Dios habite en un sitio sagrado como lo hacen ver las religiones de el sitio A o el sitio B, sino que lo que representa, como lo hablamos en porciones anteriores, es que Dios habita en medio del ser humano. Entonces hay una representación, si vemos todo lo que aparece en el Mishkan es una representación de la construcción del ser humano, de sus emociones, de el modo en que puede cambiar su vida, de cómo puede hacer lo que se conoce como arrepentimiento o teshuvá, de lavarse, ¿sí? De todo esto, de todos estos ritos o de todos estos
protocolos que tenía directamente el trabajo. Moisés vio allí en el Mishkan celestial o en esta dimensión diferente que había un líder allí que era el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, que habían personas que trabajaban allí en el Mishkan, que había todo un funcionamiento. Y esto es el ejemplo que aparece acá cuando dice que todo lo que hizo Moisés, todo lo que vio Moisés y transmitió a estos dos directores de la construcción, se hizo tal cual. Y que todo lo que se entregó, recordemos que hubo un momento en donde dijeron no entreguemos más, ya está lo suficiente, exactamente lo que se necesita. Y dicen, ¿qué hicieron con cada uno de los donativos? Las medidas, los pesos, allí pues claramente va a tener unos significados cada uno de estos numéricos, o sea, si lo quieren investigar de forma gemátrica. Pero hay una representación, no solamente en las medidas, sino que todo lo que se hizo en planificación se ejecutó. Y aparte de esto, también en esta porción dan un día en el cual se va a poner en funcionamiento todo este mecanismo, que recordemos el Mishkan estuvo los 40 años en el desierto, posteriormente estuvo en Silo y allí cuando existió el segundo rey de Israel que fue David, el rey David trae el arca a lo que es Jerusalén, la ciudad de David, y construye en el sitio donde ve el ángel, su hijo Salomón construye este primer templo que, bueno, después de ser lleno de gloria, que vamos a ver que acá en el Mishkan al final de el capítulo 40 también dice que la gloria o la nube, que había algo dentro de esta densidad que se posaba sobre esta tienda de reunión, sobre este Mishkan, que fue lo mismo que va a pasar allí en el primer templo con Salomón, que dice que la gloria, que esta nube llegó allí, que les impedía el acceso por su densidad, que lo va a hablar los profetas, que todo el tiempo se va a hablar de la nube de gloria o de este tipo de fisicalidad, de la energía, de la fuente, del creador, de aquel que construyó todas las cosas, y que hay esta representación dentro de la materialidad, que es algo que realmente, si solamente está en la lectura, es impresionante. En ese momento debió ser algo que realmente debió impactar, y dice que la nube, al final de esta porción, va a decir que la nube estaba allí en fuego y como nube para guiarlos en el desierto, que si la nube se levantaba, ellos iban por sus jornadas, iban caminando, pero si se quedaba quieto, acampaban allí el tiempo que la nube estuviera quieto. Y esto también habla del nivel de conciencia que tenía el pueblo en el desierto. No era simplemente personas que salieron de la esclavitud y ya, sino fueron personas que fueron entrenadas, que sus niveles de conciencia fueron mucho más elevados, que tuvieron de primera mano los secretos de la construcción de la realidad, que se les entregaron los códigos de la construcción del ser humano, de la naturaleza, de los astros, de un sentido realmente muy elevado de conciencia. Y esto me lleva a entender por qué hay personas que pueden ver y otras personas, aunque esté enfrente de ellos una realidad, algo obvio para algunas personas, para otras no lo va a hacer por su estado elevado de conciencia. Entonces, cuando empiezas a vibrar diferente, empiezas a ver cosas diferentes. Y no solamente hablando de un tema emocional, emotivo, de ver el vaso medio lleno, sino que realmente lo que estoy diciendo es que si quieres ver esas capas de otras realidades, si quieres ver al Mesías, si quieres conectar con la divinidad, si quieres conectar con la fuente, conocer otros secretos y saber que lo que hacemos acá como experiencia humana afecta no solamente a la persona, sino que afecta a la sociedad. Lo que yo haga acá afecta a personas de otro país, a mi familia directa, a mis amigos. Seríamos más cuidadosos con las cosas que hacemos. Y es lo que podemos ver acá. Y si lo vemos, Moisés, en ese versículo 39, va a decir, y vio Moisés
las cosas que se habían hecho y que el Señor le había mandado y los bendijo. Eso de inmediato me hizo pensar en Génesis cuando dice que Dios vio cada parte de la creación y da una bendición hacia esa separación del día y cuando bendice al ser humano. Pero esa bendición tiene que ser mucho más allá. Vamos a verlo en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, como en la Brit Hadashah, cuando el Mesías, después de haber dado su vida y tomado nuevamente, haber resucitado, estaba con las personas de su entorno, ¿sí? Con los judíos del primer siglo. Y hay un escrito en Lucas o San Lucas, como aparezca en tu Biblia, al final, en el capítulo 24, en el versículo 44, él les dice, tenía que suceder estas cosas, porque así las escribió Moisés, y abrió su entendimiento de las escrituras nuevamente, entregando los códigos, entregando algo para que su conciencia fuera más elevada y pudieran ver algo que anteriormente no podían ver. Y era que los escritos de Moisés tenían mucha más profundidad, que tenían muchas más cosas allí. Y termina dando una bendición. Si estamos hablando de que Moisés vio, que Dios vio y bendijo, también acá lo vemos ya en el capítulo 50, antes de este famoso evento de la ascensión, que va a decir que levantó su mano y los bendijo. Y los sacó hasta Betania, dice allí, y dice que allí pues aparece todo este acontecimiento, pero es exactamente lo mismo. Ellos no se movieron hasta que la nube no se movió, hasta que la orden de ir a Jerusalén, Samaria y el resto de las naciones no tenía que hacerse. Entonces también está allí este modelo de la nube y de cuándo debemos movernos. ¿Cuándo quieres actuar? ¿Cuándo debes hacer algo? ¿Cuándo vas a emprender el negocio? ¿Cuándo no hacer un negocio? ¿Cuándo empezar una carrera? ¿Cuándo determinar casarte? ¿Cuándo hacer algo en la vida? Depende de la sensibilidad que tengas de esos estados de conciencia elevados. Quiere decir que si tú meditas las cosas, estás calmado, puedes tomar mejores decisiones en cualquier emergencia. Lo primero es la calma y después actuar conforme a los protocolos de la emergencia. Así que hay que tener una quietud para poder ver hacia dónde nos tenemos que mover. Y es justo lo que vemos acá. Moisés da unos escritos, el Mesías dice, los escritos de Moisés hablan de mí, debía pasar estas cosas, y nuevamente estamos allí descifrando lo que más adelante va a escribir el Zohar Kadosh, va a decir los escritos de los grandes rabinos, hablando que Moisés, que es nuestra base, cómo va transcurriendo en la vida, cómo va transcurriendo a lo largo de la historia, y que al final siempre va a haber algo, y es la vista. Si tú ves las cosas bien, vas a poder tomar una mejor decisión. Si tú ves las cosas con un estado mayor de conciencia, con un estado mayor de meditación, vas a poder ver las cosas diferentes y vas a entender que realmente hay un reflejo de lo que son las cosas celestiales. Y acá sabemos que el Señor nos ha bendecido en los lugares celestiales, que también lo va a decir la Brit Hadashah, lo van a hablar los profetas, lo va a decir también, en este caso, profetas como Miqueas, en el 3:12, que va a hablar que los van a mirar y van a decir bienaventurados porque son como una tierra deseable, una tierra deliciosa. ¿Y por qué? Aquí, ¿qué pasó con Moisés? Cuando vio, había un producto terminado. Cuando el Mesías los saca hasta Betania y los bendice, había ya un producto terminado con la enseñanza de estos estudiantes. Cuando está terminadas las cosas, hay una bendición, pero hay que trabajar en terminar esas pequeñas etapas de nuestra vida, y al terminar esas pequeñas etapas de nuestra vida vamos a poder ver a nosotros mismos y ver que somos bienaventurados, que somos bendecidos, que somos un producto hecho por la fuente para bendición de toda la humanidad. Eso es lo que debemos pensar de nosotros mismos. Estamos trabajando, y ¿qué dice acá? Que el que ha comenzado la obra será fiel para terminarla en nosotros. Shabbat Shalom.